Shalom, hermanos, después de este momento precioso de adoración y alabanza, entonces nos vamos a dedicar al estudio de la hora de la Minhá. Baruch Hashem, que el Señor traiga paz, sanidad, con la alabanza, con la palabra, y traiga seguridad a todas y cada una de nuestras vidas. Necesitamos del Mesías, necesitamos del Señor, y tengamos confianza que somos parte de Israel por medio de Yeshua HaMashiach. Somos parte de Israel por medio del sacrificio que él hizo. De los dos pueblos hizo uno. Entonces, por eso estamos también aquí en esta tarde de Shabbat, escudriñando, estudiando la palabra. Entonces, vamos a dar inicio al estudio. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, hermano, entonces vamos, mientras hacemos unos ajustes técnicos pequeñitos aquí, vamos entonces a comenzar. Hermano, la paracha de hoy se titula Yeshua, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros habíamos visto en el recorrido de hace unos Shabbatot para acá la importancia de saber lo básico de la anatomía humana en el pensamiento semita. Porque aquí vamos a ver una muestra y en el recorrido también a futuro el Eterno nos permita estudiar las otras porciones de la escritura, el Brit Hadashah sobre todo, y vamos a ver que siempre va a haber un factor común o un común denominador respecto a las partes del cuerpo comparada con el cuerpo del Señor. Hay una jerarquía y por eso hoy vamos a ver Yeshua, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces vamos a continuar. Todo viene de idiomas de pueblos que antecedieron al pueblo hebreo. Tenemos el acadio, el ugarítico, el árabe, el etíope, el arameo siriaco, el babilónico, el cananeo, el hebreo y Qumran. Dice abajo, es un vocablo común en todas las lenguas semitas, pero ¿de qué vocablo estamos hablando? Veamos. Estamos hablando de Rosh, cabeza. ¿Sí? Rosh, cabeza. De viene la palabra Resh, ya la vamos a ver en un instante. Veámosla, perdónenme acá. No la tengo. Bueno, ya la habíamos visto la semana pasada. Viene del acadio Reshum, ugarítico Reshum, el árabe Rash, el etíope Rees, el arameo siríaco Resha, el babilónico Rustum, cananeo Rosh, y el hebreo Rosh, que miren, Rosh, y el Qumran Res, Rush, Resh. Para que nosotros veamos que las palabras en hebreo tienen también a su vez una raíz. Hay unas civilizaciones que están tras de la civilización o de la cultura hebrea. Y una de esas palabras que tiene una raíz común es la palabra Rosh, que es cabeza. Rosh, ya viene Bereshit, Rosh Hashanah. ¿Qué otra palabra, Checho, si te acuerdas? Rosh Hodes, Reshit. ¿Te acuerdas de alguna? Rosh. Viene la palabra Rashi también. Pero bueno, es porque es principal. Sigamos. A ver, Sergio, ayúdame con el enunciado que dice ahí en esta pantalla. ¿Qué dice? Como parte más alta del cuerpo se aplica al término o rango o personas de alto rango o poder, oficiales, representantes o responsables de la administración. Para contar individuos dentro de un grupo se usa la palabra Gulgolet o Gelgulá, cráneo. Al abordar el tema de la cabeza se excluyen el rostro y los órganos que lo componen, nariz, boca, ojos. Gracias. Los antiguos tenían, si no bien definida cada parte del cuerpo humano, como lo tenemos ahora, porque ahora cuando estudiamos en el colegio estudiamos el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, etcétera. Ellos también tenían ciertas divisiones a grandes bloques. En ese bloque, con respecto a la cabeza, solamente miraban la parte del cráneo, la parte de atrás, y la cara, y los ojos, y la boca, como lo hemos visto, y la nariz está aparte, tienen tema aparte. O sea, tienen ellos también sus propias
conclusiones al respecto de esas partes. Pero aplicada esta palabra Rosh a personas de alto rango, eso nos dice automáticamente que hay una jerarquía, hay varias capas, ¿sí? Hay varios dominios, una estructura de orden. Y también ahí en los antiguos, y está en la escritura, ya lo hemos visto, la palabra gulgole, cráneo, era para contar por cabezas, como se cuentan el ganado, ¿no? Se cuenta por cabezas de ganado, así, es más o menos la idea. Y de ahí viene Gulgolet, y de ahí se desarrolla la palabra Gólgota. Esto es como un preámbulo a lo que vamos a ir. Vamos entonces a ver la aplicación del término. Miren, aquí vamos a ver la jerarquía. La cabeza era lo más alto en una estructura de mando. Tú, oh rey, oh rey, veías. Eso estamos en Daniel 2, 31, 38. Y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro, su pecho, sus brazos de plata y su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Creo que lo leí mal, perdónenme, vuelvo a leer. Dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves de los cielos, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Y le dice Daniel al rey Nabucodonosor, tú eres esa cabeza de oro. Entonces está dándole una interpretación a una parte en Daniel que es muy conocida dentro de las personas que estamos estudiando hace muchos años, los libros bíblicos, en este caso Daniel. Y había una estatua grandísima y miremos, cómo comienza con lo más fino en materiales que es el oro, material precioso, oro. Y va perdiendo, y va descendiendo en lo que digamos, valor tienen comparativamente, va bajando. Su pecho, plata, su vientre, bronce, sus piernas, hierro. ¿Sí ve? En cuanto a metales, iban bajando de categoría, iban descendiendo. Y la parte que sostenía toda esa estructura era barro. Eso representa este mundo, los gobiernos de este mundo. Pero lo que quiero destacar en esta porción es que hablaba de la cabeza. Y dice en el versículo 38, le dice, y tú, oh rey, eres esa cabeza de oro, Babilonia. Para mirar que aplicando el término y en el entendido de que esta palabra se acomoda a la parte más alta de la pirámide de los dominios, de las estructuras sociales. Él era en ese momento la cabeza, lo más importante, el oro, aplicado a un hombre cualquiera. Pero ahora vamos a ver que también se aplica ¿a quién? A Yeshua. ¿Por qué? ¿Qué dice Salmo 118, 22 y 23? A ver, Rachel, por favor. ¿Qué dice? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Ajá. Le Rosh Pinah. Le Rosh Pinah, miren, cabeza. Miren el término aquí, Rosh, ¿sí? Le Rosh Pinah. Rosh Pinah, cabeza del ángulo, la parte más importante, la parte más estructural. Miremos porque hay varias interpretaciones para esta cabeza de ángulo, Rosh Pinah o piedra angular. Algunos la ubican como la primera, la piedra fundamental, la que está como base de toda la construcción sobre la cual se va a edificar el resto del edificio. Totalmente inverso a la cabeza de oro
de los gobiernos mundiales, que está arriba. La aplicación de Rosh Pinah es abajo, la base, el fundamento. También se dice que era la piedra en esas, ¿recuerdan? Yo sé que han visto esas puertas que van en arco, se llama arco de medio punto. Y la piedra que queda en el centro de esa curva se llama piedra angular porque es la que sostiene todo. Sostiene y recibe la presión de toda la estructura. Tú quitas esa piedra y la casa se va a caer. Tarde que temprano se cae la casa. Se va desmoronando poco a poco. Esa es la piedra angular. Y ese es uno de los nombres escondidos para el Mesías. La roca. ¿Me lo puedes buscar? ¿Dónde es cuando habla Yeshua de la roca? La cabeza del ángulo. La que desecharon los edificadores. ¿Me haces el fa? Sergio Judis. Judis, sí. A ver, me dicen quién la encuentra primero. La Reina Valera la puedes buscar en esta, si quieres. O bueno, allá en la piedra angular que desecharon los edificadores, lo encuentra rápido. Voy a seguir. Hay una cosa increíble con este término, hermanos, es que pasa toda la escritura. Yo me voy ya al Brit Hadashah. ¿Cómo presentan a Yeshua como el fundamento de absolutamente todo? Todo tiene como fundamento al Mesías. Es lo más alto, es la cabeza. Es la piedra angular y también es la cabeza. ¿Qué dice en esta porción, Samira? Si nos haces el favor. Shalom, Meli. Shalom para todos. Shalom. Primera de Corintios 11, del 1 al 3. Sed imitadores de mí, así como yo de Mashiach. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Mashiach es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Eloa la cabeza de Mashiach. Gracias. Mire cómo habla de la parte, digamos, de las estructuras que nosotros debemos poner atención, ¿no? Dice, el Eterno es la cabeza de Mashiach. Mashiach es la cabeza del varón, del hombre. Y el hombre es cabeza de ¿quién? De la mujer. Este orden, el mundo le quiere dar vuelta. El hombre, la humanidad actual que lucha en contra de las cosas del Señor le quiere dar vuelta a esta presentación. ¿Lo encontraron? Aquí en Mateo 20, 17. ¿Qué dice? Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ajá. Yeshua se presenta como la cabeza del ángulo. ¿Sí, Judith? Creo que Judith había levantado la mano. Sí, yo tenía uno, pero en Hechos. Léelo, Platón. Dice Hechos 4:11. Este Yeshua es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Gracias. ¿Sí ven? Yeshua es la cabeza del ángulo. Rosh Pinah, miren. Por eso es que, mire, vayamos recogiendo estos términos, hermanos, que nos corresponden a nosotros como judíos mesiánicos, como judíos mesiánicos. Estos términos que están en hebreo, le Rosh Pinah, es que de esto es que se habla en los versículos que acabaron de leer nuestros hermanos. Yeshua HaMashiach es Rosh Pinah. Y lo que acabo de leer, Samira, 1 Corintios 11:1-3, ¿quién es la cabeza de todo? El Eterno, el Padre. Sigue el Mashiach, sigue el hombre y sigue la mujer. Entonces, como les quería comentar, como les estaba comentando y uniendo el conversatorio en lo que veníamos, el mundo está en lucha tenaz, intransigente contra este orden. Y por eso todo lo que nosotros veamos que va en contra de la palabra, siempre van a atestiguar ellos mismos que quieren sacudirse, quieren despegarse, quieren anular, quieren renunciar a la palabra del Señor, a lo que Él nos pide. Y dicen, esos son conceptos judeo-cristianos.
Entonces, para nosotros es un honor que ellos nos nombren porque reconocen que sí hay personas que están defendiendo la estructura de mando que el Señor ordenó. Aquí nuevamente se cita el término Rosh, cabeza. Veamos lo siguiente. A ver, ¿quién me puede ayudar con esa lectura? Judy o Claudia. Shalom para todos. Dice, por esta Shalom, causa Claudia. también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Adón Yeshua y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el amado Padre Dios, Adón Yeshua HaMashiach, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Efesios Gracias. 1, 15, 18. Gracias. Ahorita vamos a continuar con esta porción. Miren, hermano, dice. Habiendo, ¿qué? Oído. Esta mañana hablábamos de Shema. Mire cuán importante es oír. Dice Rab Shaul, el autor a los Efesios. He escuchado vuestra fe en Yeshua, en el Señor. ¿Se acuerdan que esta mañana vimos también la palabra Adón, Yeshua? Esta palabra tiene unos ribetes muy grandes de categorizaciones divinas y que los vamos a ver ahorita en la conclusión de esta enseñanza. Adón, Señor Yeshua. No ceso de dar gracias por vosotros, así debemos hacer nosotros. Nosotros no debemos de cansarnos de dar gracias por los hermanos, por los creyentes, por los que nos estamos congregando acá. No debemos dejar de dar gracias, no nos desanimemos. De también dar gracias por las personas que se están reuniendo en otros países, en otras comunidades. Hoy, que podamos en un mismo Ruach estar glorificando a Yeshua. Hago memoria de vosotros en mis oraciones para que el Elohim de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el Padre de la Gloria, mire, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Esta mañana veíamos que se cumplían los preceptos de la Torá. Dicen, esa es su sabiduría y esta es su conocimiento, su sabiduría, su inteligencia. Que cuando la gente nos vea practicar la Torá, solo practicar la Torá, van a decir qué pueblo sabio, qué inteligente que son. Y el Señor dice acá, dice, y también como diciendo, si ustedes practican la Torá, van a tener un espíritu de sabiduría, un ruaj de sabiduría. Se les va a otorgar, que les revelará en el conocimiento de él. Por eso vamos a ver hoy en las escrituras, en esta enseñanza de la tarde, unida la enseñanza y unido el tema con la parachá, la insistencia del Señor respecto a que nosotros estemos atentos a lo que Él nos está diciendo, que oigamos la palabra para que nos llenemos de su sabiduría, de su conocimiento, de su espíritu de inteligencia, de prudencia. ¿Para qué? Para que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, miren, ¿se acuerdan? Esta mañana también, ver las voces. Y aquí dice para que ustedes abran, tengan luz en los ojos para que vuestro entendimiento sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Esta mañana, aplicando esta porción a la esperanza que fuimos llamados, ¿a qué esperanza fue llamado el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? A la tierra prometida, a la tierra santa. Fueron llamados. Y la atención era, porque había un momento muy difícil para Moshe despedirse prácticamente del pueblo, y sin embargo,
les deja el mensaje. Ustedes son llamados, no pierdan la esperanza. Oigan la voz del Señor y pónganla por obra. Para que sepan cuáles son las riquezas de la gloria. Mire, ¿cuál es la palabra en hebreo para gloria? Kabot. ¿De qué palabra depende la palabra kabot? Anatómicamente. Del hígado, lo más pesado, la gloria, lo pesado de su herencia en los santos. Miren, siempre hay una conexión acá, una constante en las escrituras entre la Tanakh y el Brit Hadashah. La herencia, la herencia, la herencia, la herencia, la herencia. Conozcamos al Señor, pero conozcámoslos por los medios que Él nos ha proporcionado para buscarlo. Hoy hay mucho entretenimiento. Hoy hay mucho acartonamiento, mucha trampa. Y por eso dice acá, miren, les estoy pidiendo al Señor que les dé alumbramiento a sus ojos en vuestro entendimiento. Y parte del entendimiento esta mañana era mirar y discernir cuán importante es oír y cuán importante es ver, pero cuál de los dos predomina. ¿Cuál predomina? Oír. El oír es el que te da fe, no el ver. El ver te da una fe momentánea, pasajera, porque como el ojo es susceptible de ser impresionado, entonces va a pedir más. ¿Sí ven? Por eso, ¿en qué capítulo van de Rápidos y Furiosos? Van como en el 10. En el 10. ¿Sí ven? Y cada versión trata de superar a la anterior. Hasta que ya va a llegar un punto en que se les agota el tema. Esta mañana lo veíamos. Al Eterno no se le agota el tema. ¿A ti no se te va a agotar el tema? Mira, hermano, no se te va a agotar el tema si tienes el corazón lleno de la palabra del Señor. El corazón, no la cabeza. El corazón. Los pensamientos de Torah, los estudios de Torah, las acciones con Torah, esas son las que van a prevalecer, esas son las que van a alimentar nuestra fe, no lo que veamos y lo que tengamos aquí en la mente, en la retentiva, a través del ojo, no, de lo que oigamos. Y sigue esa constante en las escrituras. Mire, estamos hablando en Efesios. Ahora yo les voy a decir una cosa, hermano, también. Nosotros de Efesios casi que solamente conocemos el versículo ese que dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne y sangre, sino contra ¿qué? Bueno, ¿me lo buscas? Es Efesios 6:10. Miren, y esas palabras van a los Efesios, ¿y por qué? Lo vamos a ver hoy. ¿Qué tiene que ver con Yeshua? ¿En qué andaba el pueblo? ¿En qué clase de pensamientos espirituales andaban divagando? Que estas cartas, estos mensajes, vuelven y resitúan, vuelven a reubicar al pensamiento a los hebreos y a los que están llegando a formar parte del cuerpo del Mesías, para que veamos que Adón, Yeshua, es el cabeza, el Rosh Pinal, la cabeza, la piedra angular de toda la creación. ¿Qué dice Efesios 6:10? Es el 12. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren, ¿cómo nosotros, o cómo podremos entender cabalmente esa clase de mensajes a los efesios? ¿Cómo? Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades. Y hoy vamos a ver cuál es la ubicación, la posición de Yeshua respecto a todas estas potestades y todos estos dominios. Ya vimos, hasta el momento llevamos en que Hashem es la cabeza de todo, sigue el Mesías, cabeza de quién? Del varón, y el varón cabeza de la mujer. Vamos a seguir.
Siguiendo la porción anterior, porque esta es la continuación. A ver, ¿qué dice? A ver, ¿ya está Humberto? Creo que no. A ver, miremos a ver quién está acá. A ver, Humberto. Sí, gracias. Y cual supereminentemente grandeza de su poder para con nosotros, los que creamos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Mashiach, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder, Señor y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió a todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza, sobre todas las cosas a la congregación, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Gracias. A veces, mire, hermano, a veces no entendemos lo que leemos, ni nos imaginamos el contenido, el trasfondo de estas palabras. Cuando uno va al hebreo y al griego, estas palabras, grandeza, poder, vamos a verlo más adelante. Para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, esto también es una palabra grande en términos espirituales. Aquí todo este mensaje es espiritual. Tan espiritual que dicen, miren, ustedes han podido calcular, nos dice la escritura, el poder, la fuerza, la grandeza que operó en Mashiach, que lo resucitó de los muertos, sentándole a la diestra en lugares celestiales, imagínense, lugares celestiales. Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra. Miren dónde está Yeshua y cómo es posible que haya gente que hoy haya renunciado a Yeshua. Y cómo es posible, tristemente posible, que hay muchas personas que no quieran aceptar el señorío de Yeshua. Aquí cuando me habla de principado ya es otra cosa, está hablando de otro nivel, esto es de ligas mayores. En el libro de Efesios. Lo sentó, dice, en su poder después de la resurrección, en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Estas palabras deben tener música, deberíamos adorar y santificar, glorificar al Señor con canciones, con estas letras. Esto es guerra espiritual. No la guerra espiritual que he visto por internet, unas cosas, hermano, que digo, ¿cómo nos falta sentarnos un momentico y escuchar la voz de Dios? Uno no puede escuchar la voz de Dios. Fíjense que cuando el Señor llamó al pueblo al Sinaí, dijo, quédense quietos ahí y escuchen. Uno no puede escuchar en la marcha, porque ¿cómo se puede ir a la guerra escudriñando o recibiendo instrucción en el camino? No, toca primero sentarse y ser instruido para salir a la guerra después. ¿Por qué? Porque aquí me está hablando de que hay un líder que es cabeza de todo, pero la escritura lo respalda con hechos formidables, la resurrección de los muertos. Por eso nosotros, como comunidad, exaltamos al Señor y lo glorificamos por la promesa de la resurrección. Y no nos cansaremos. Y el día que nos cansemos, hermanos, por favor, recuérdenos y nos damos ánimo unos a otros. No perdamos el camino. La resurrección es una promesa del Eterno. No la perdamos. Y miren lo que sigue, dice, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo en la parte hebrea quiere decir este mundo, sino también en el siglo venidero, o sea, en el mundo, cuando estemos en la eternidad. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por, ¿qué? Cabeza, Rosh. Sobre todas las cosas a la congregación, la cual es su cuerpo. ¿Sí ven? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
Yo escuché la predicación de un pastor que decía que había mucha gente, sobre todo ministerios solos, donde no tienen cabeza. Y hay ministerios, hermanos, proyectos religiosos, espirituales que andan solos, no se dejan gobernar de nadie. Ya ni siquiera hablan con Yeshua. No, yo hablo directamente con el Padre, con el Señor, con Dios, con Hashem. Y miren, aquí dice, no, un momentico, o sea, el Señor sometió a todo bajo sus pies, a los pies de Mashiach, y tú te vas por otro lado. No me digas. Se ve que has escuchado la escritura, ¿no? Has escuchado la palabra de Dios, se ve que has leído. Entonces no necesitamos ser máster en divinidades, saber lenguas muertas, ser expertos en arqueología, asiriología, egiptología y hebrología, para darnos cuenta de que Yeshua es la cabeza de todo. Está en español, hermano, aquí está en español. Ahorita vamos a ver unas cositas en griego y en hebreo. Dice exactamente lo mismo. Vamos a continuar. No sé quién está, quién me puede leer ahí. Hermana Lucía. Shalom, sí, señor. Gracias. ¿Qué dice esta porción? Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Mashiach es cabeza de la congregación, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que como la congregación está sujeta a Mashiach, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Ven? Gracias, hermana Efesios Lucía. 5:22. Toda rabá. Muchas gracias. Amén. Bien, nuevamente. Y el Señor utiliza ejemplos muy sencillos. Muy sencillos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y termina. Las casadas lo estén a sus maridos en todo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Mashiach es la cabeza de la congregación. O sea, nuestro líder natural es Mashiach. Él es el líder de toda la congregación de Israel. Él es la cabeza de Israel. Él debe ser la cabeza de todas las congregaciones que invocamos su nombre, que compartimos el mensaje del Señor. Él es la cabeza. Y sigue hacia abajo y vuelve y dice, mira, y abajo de Mashiach está la congregación, que es su cuerpo. O sea, no puede haber una división entre el cuerpo y la cabeza. No pueden andar cabezas por ahí y cuerpos sin cabeza por ahí. Por ahí hay unas bromas que hacen de el jinete sin cabeza. Es espantoso ver una persona sin cabeza. Y hacen esas bromas y es que no hay quien no salga a correr. Todo el mundo sale a correr. Por eso el orden es así como está acá. No, la congregación debe ser parte del cuerpo del Señor. Mashiach es la cabeza. Y la mujer es el cuerpo de quién? Del varón. El varón es la cabeza de la mujer. ¿Sí? Estructuras. Orden jerárquico. No nos gusta. Es que el mundo dice, es que la psicología dice, es que fulano dice, es que allí, es que allá, es que ahora han cambiado los tiempos. La palabra, no, hermanos, no han cambiado. No han cambiado. Vamos a seguir. Miren esta que habíamos visto esta mañana. A ver, yo no sé quién pueda leerlo. A ver, Judy. Judy no ha leído. Judy, ¿qué dice esta lámina? Dice, Él es la imagen del Elohim invisible, es primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados.
sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1:15 al 18. ¿Sí? Una constante, hermano. Y uno puede decir, bueno, entonces nos vamos a poner a utilizar todas las porciones donde dice que Yeshua es la cabeza. Pues, hermano, no nos alcanzó el tiempo para ubicar todas donde dice que Yeshua es la cabeza. Pero nuevamente a otro mensaje, a otro pueblo, lo mismo, las mismas ideas. Vemos los Efesios, también vamos a ver los Corintios, luego los Colosenses, el mismo mensaje. Yeshua es la imagen del Dios invisible. Esta mañana que hayamos visto que Moshe tuvo fe como viendo a quién, al invisible. Y miren, la escritura nos dice, Yeshua, él es la imagen del Elohim visible. Hay otra línea de interpretación que está saliendo ahora que dice que el Mesías no es preexistente. Pues la escritura dice que sí. Eso lo hablaremos en otro momento. Pero miren, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Miren, uno dice, bueno, lo visible, listo, está bien, el Señor es Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que está por encima de todo gobierno en este mundo. Pero cuando cita el término invisibles, ¿sí ven? Ya se abre el abanico de que necesitamos una interpretación ahí que así, invisibles. Sí, sean tronos visibles o invisibles, sean dominios visibles e invisibles, sean principados de este mundo, sean potestades, cualquier entidad espiritual, todas las entidades espirituales fueron creadas por medio de él y para él, por medio de ¿quién es el sujeto de toda esta oración? Él, Yeshua. Yeshua es el sujeto en toda esta estructura, todas estas oraciones, él. Todas las cosas fueron creadas por él. Por él. El primogénito de la creación, ¿qué quiere decir primogénito de la creación? Quiere decir que él es el principio, él es el Bereshit. Él es el Bereshit. Y por él y para él y en él fueron creadas todas las cosas. Solamente que estas palabras invisibles, sean tronos o dominios, requieren de que quien la está recibiendo entienda lo que se está hablando. Este mensaje para los colosenses no era para darles algo que hasta ahora podían recibir. No, ellos ya estaban preparados para recibir esta clase de mensajes. Los estudiosos dicen, si el autor de Colosenses les dice, todos los tronos visibles, invisibles, o dominios o potestades reciben este mensaje, los colosenses, es porque ellos sabían, conocían, estaban familiarizados con entidades espirituales. Solamente que viene la palabra y les dice, sí, Señor, pero eso es producto de la creación del Eterno, porque lo hizo todo en, para y con el Mesías, con Yeshua. Él está por encima de todas esas entidades. Que la patasola también es entidad espiritual impura y todos esos, ¿cómo se llaman? Todos esos de mitos y leyendas, gracias. Todos esos fantasmas, todas esas entidades espirituales, buenas y malas, fueron creadas para el Eterno, para Yeshua, porque aquí dice, fue creado por mí, mire, esto, creación, porque a la gente no le gusta. No es que no hemos sido creados, somos producto de una evolución de millones y millones y millones y millones de años, y por más que se les demuestre con la misma ciencia que es imposible que el azar nos haya creado y nos haya formado todo lo que vemos, con toda esa evidencia, y como bien lo dice la escritura, ni aunque resucite un muerto de sus familiares, creerán. Que no dejemos llegar nuestro corazón a ese nivel de dureza. Búscame un versículo que dice, ¿por qué nos has venido a juzgar antes de tiempo, Chucho? En una liberación que hace Yeshua. Sí.
Bien, vamos a continuar. ¿Sí ven? Es lo mismo. Vamos a mirar, mire, este libro que seguimos nuevamente en Colosenses. Estamos en Colosenses 1:15. Perdón. 1:15. Ahora vamos al... es parte hasta el 18. Y Él es antes de todas las cosas, miren. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación, que es la iglesia. El que es el principio, el Bereshit, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la eminencia. Mire, todo esto de principio lleva la palabra Rosh, porque es Bereshit. El primogénito también lleva la palabra Rosh, de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Entonces, todas estas palabras, hermanos, nosotros como creyentes deberíamos tenerlas claras, deben ser parte de nuestro compendio de fe. Pero muchas veces nos reunimos, y tristemente hay que reconocerlo, pero Baruch Hashem, que hay la posibilidad de cambiar. Que nos reunimos si no hay manifestaciones de poder, entonces esa congregación no tiene a Dios. Y vemos prodigios mentirosos, lo hemos visto en una etapa que ya pasó, gracias a Dios, donde la gente sacaba la lengua y se ponían a reírse como locos, todos en la congregación a reírse como locos, y daban vueltas en el suelo, y empezaban a aullar como animales. No, el espíritu de la risa. Eso no está en ninguna parte de las Escrituras. La edificación es así, sentados nosotros, y Señor, alumbra nuestros ojos para entender eso, que el Señor alumbre nuestros ojos para mirar todo eso, que es verdaderamente lo que quiere decir todo eso. ¿Qué sacamos con estar completamente sanos, no tener ningún inconveniente económico? Claro, eso es un ideal, pero eso se logra a través si se cumplen los mandamientos del Señor. Esta mañana el Señor nos lo dijo. Tú cumples el mandamiento, los hukim, tienes claro que es un hok, tienes claro que es un ed, un testimonio, tienes claro que es una misbah, practícalas y vas a ver cosas, te mostraré cosas. En Isaías 58 dice, lo íbamos a leer ayer, pero pues por cuestión de tiempo no. Dice, si guardaras Shabbat, si fuera para ti una delicia, si generaras vida en Shabbat, si lo llamares lo más precioso, si lo anhelaras, te subiría a las alturas de tu padre Jacob. ¿Sí? A las alturas. Pero todo parte de estar aquí aterrizados, guardando los mandamientos, y Él se encargará de llevarnos a donde quiera llevarnos cuando vea que estamos preparados para eso. Otras personas utilizan otros caminos. Ya vamos a ver que el Señor prohíbe eso. Y vamos a entrar a una parte que yo quiero que pongan atención, hermanos, porque para mí fue edificación, espero que lo sea para ustedes también. A ver, ¿quién falta por lectura? ¿Quién puede leer? ¿Está el hermano Fabio o no? Hermana Nilfa, ¿puede leer? Porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Mashiach, las primicias, luego los que son de Mashiach, en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Gracias. Entonces, miremos cómo la Escritura nos ubica y nos cierra el círculo de la creación comenzando desde Adán. Desde Adán. Hoy muchas personas están negando a la existencia de Adán. No, Adán era una civilización. Bueno, se meten en sus cuentos, en sus rollos. Yo los invito a que los dejen. No nos pongamos en controversia con ellos. Tú sigue pegado de la Torá. Tú sigue pegado del Brit Hadashah, de la Biblia. Sigue pegado, tranquilos. Porque así como en Adán todos mueren,
también en Mashiach todos serán vivificados. Y deja a Mashiach como en un punto intermedio. Primero el Adán, carne, el primero, viene el intermedio que es Yeshua, y cierra el círculo al final cuando dice, después de la resurrección, en su venida, primero Mashiach. Luego el fin, dice, miren, Adán y el fin, Adán y el fin. Cuando entregue el reino al Eterno y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Estas palabras son claves y como no tenemos esa familiaridad con las cuestiones espirituales, las pasamos de largo. Pero todo lo que tiene que habla de dominio es un reino. Y tenía la palabra Basilea o Basilais. De ahí viene el nombre Basilea de la ciudad de Suiza. Luego dice toda autoridad, magistrados, autoridades, personas que están en eminencia. Y toda potencia, dinamis. De esa palabra dinamis, que es fuerza, viene la palabra dinamita. Dinamis, dinamita. Todas esas capas de autoridades, de mandos, de dominios, van a quedar bajo Mashiach, van a quedar anulados y todo el poder se le va a dar ¿a quién? Al Mesías y luego termina al Padre. Y se cerró el círculo. Miren cómo en poquitos versículos la palabra dice, primero atestigua de que sí, el primer hombre fue Adán y por él llegó la muerte. En otra porción dice, Yeshua, el Adán que da vida. Por uno entró la muerte y por otro entró la vida. Y todo lo que tiene que ver con mandos, porque si han visto que cuando hay, digamos, hace poquito nosotros celebramos el 20 de julio. ¿Qué hay en el 20 de julio y en las fiestas paralelas en las otras naciones? Hay un desfile militar, ¿cierto? Y se muestra la cabeza del país y toda la estructura piramidal de ahí para abajo y la base son los soldados marchando y aviones y bueno, de toda una logística para mostrar el poder, dice el Señor, yo soy la cabeza de todo eso. Todo eso va a quedar anulado, voy a quedar solamente yo. Va a haber uno, al final dice, veremos uno, dice en la promesa al final de los tiempos. Y vamos a entrar aquí en una experiencia que hemos visto, como les digo, vamos a de Corintios, vamos al libro de Colosenses. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Mashiach, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso es un misterio, hermano. ¿Cómo va a caber en un cuerpo toda la plenitud de deidad? Eso solamente pasa en Mashiach. Y todos vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cómo insisten las escrituras en esos conceptos? Que tengamos claro, oiga quién es la cabeza, oiga quién es la cabeza, oiga quién es la cabeza. En él también fuiste circuncidados con circuncisión, no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Mashiach, sepultados con él en la tevilá o bautismo, el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe del poder de Dios, que le levantó de los muertos. No, y es que siempre que habla de que él es la cabeza, nos dice, mire, está por encima de la muerte, vendrá la resurrección, todos debemos, no te dejes entretener con filosofías huecas, pégate del Mesías, si ya estás pegado del Mesías, no te despegues del Mesías, no te dejes despegar del Mesías por huecas filosofías y sutilezas de las tradiciones de los hombres. Anoche estábamos viendo que había una sutileza en guardar Shabbat
y hacían correr peligro la muerte de las personas que guardaban Shabbat, porque si no se lavaban las manos o si no hacían determinados ritos, preferían aguantar hambre y no quebrantar la norma que se habían inventado. Aquí dice tradiciones de los hombres. Y Mashiach dice, no, guarda Shabbat y genera vida en Shabbat. Garantiza vida en Shabbat de tu prójimo, de tu hermano. Porque en él habita corporalmente toda la deidad, dice, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y uno dice, ¿por qué me insiste tanto en la escritura? Obviamente yo resalté eso porque es el tema de estudio, pero hay más cosas que podemos sacar de ahí. Mire, la circuncisión no hecha por carne, por mano en la carne, sino la circuncisión del Mesías. Esa es la que verdaderamente es la que sirve. Por eso dice, mira, ¿fuiste tú circuncidado cuando fuiste llamado? Quédate así. Estabas incircunciso siendo llamado, quédate así. Lo más importante es la circuncisión del Mesías. Del Mesías. Representada o creyendo que fuimos sepultados con él. Cuando hacemos tevilá, nosotros tenemos que hacer tevilá para confirmar y sellar nuestra profesión de fe de que aceptamos el señorío y el dominio de Mashiach en nuestras vidas. Y nuevamente, mire, el poder del Eterno que le levantó de los muertos. Y ya para terminar, hermanos, quisiera mostrarles esto. Bueno, aquí citan a un amigo mío que se llama Felipe. Y dice, Felipe desciende a la ciudad de Samaria desde Jerusalén. Les predicaba al Mesías. O sea, estamos hablando de un Felipe que ya no pregunta de dónde será que viene el Mesías de tierras del norte. Aquí ya era una persona convencida del mensaje del Mesías. Y baja a Samaria. Y había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este atentamente oían. ¿Se acuerdan de esta mañana? Mire, es que lo oí, es que si nosotros nos dejamos impresionar, podemos escuchar cualquier cosa, cualquier charlatán. Dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Qué decían, Raquel? Ese es el gran poder de Dios llamado el Grande. Miren, hermanos, decían, este es el gran poder de Dios llamado el Grande. Este, en griego, está siendo el dinamis. ¿Se acuerdan que habíamos visto el dinamis? De Dios. ¿Quién decía la palabra que es dinamis? Yeshua. Pero aquí él se presentaba como el dinamis de Dios. Miren lo que está escrito en griego. Él, este Simón, judío, mago, se presentaba como el gran dinamis, la dinamita, la fuerza de Dios, siendo llamado grande. Y ustedes miren la Reina Valera, y en la Reina Valera falta esta parte de siendo grande. Porque alguien puede mirarla, puede leer, Sandra, ¿puede leer? Sí, señor. 8:10 Hechos. ¿Qué dice? Todos desde el más pequeño hasta el más grande le presentaban atención y exclamaban, este hombre es al que llaman el gran poder del Eterno. Gracias, ¿sí? La palabra llamado grande no está en la Reina Valera. Pero léeme tú la textual. Esa porción no está, llamado grande no está. Y es muy importante, porque llamado grande, siendo llamado grande, grande era solo el Mesías. O sea, tenía pretensiones mesiánicas este señor. Y era judío, circuncidado al 8º día, y tal vez con peyes, qué sé yo. Era judío, pero estaba en Samaria. Samaria era una ciudad que estaba entregada al paganismo, a la idolatría, al gnosticismo astrolátrico, o sea, adoraban los astros. Esta mañana veíamos cómo la palabra nos hablaba, no se vayan a dejar engañar con los astros de los cielos. Y miren, esta ciudad, Samaria,
que en algún momento fue la capital del Reino del Norte. ¿Cómo se llamaba el Reino del Norte? ¿Mm? ¿Cómo se llamaba el Reino del Sur? ¿Y el del Norte? Israel. Capital, Samaria. Mire, con el tiempo terminó siendo una ciudad entregada a la idolatría y al paganismo. Llamaba siendo el grande. Cuéntame el versículo primero que te dije que leyeras, el versículo de que los demonios decían, ¿por qué no vienes acá? Antes de tiempo, Checho, ¿te acuerdas? Señor. Mateo 6:29. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Yeshua, hijo de Elohim? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? No, ¿esos eran los demonios de qué? De la parte de Gadara, cuando decía que había una persona que salía, que habían 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Los endemoniados gadarenos. Bueno, ahí ellos entendían que Yeshua, y todavía no había sido glorificado Yeshua, y sabían que él era cabeza, los demonios. Entonces, ahora, ¿qué dice volvamos a este punto, a Hechos 8:10? ¿Qué dice Checho en la...? Dice solamente, este es llamado gran poder de Elohim. Este es el llamado gran poder de Elohim. ¿No dice llamado al grande? No, dice que desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es llamado gran poder de Elohim. ¿Me haces un favor? Trae la de Jerusalén, ¿la puedes leer, Checho? Y trae la amarilla que está ahí, una amarillita. La de Jerusalén está ahí en la biblioteca a este lado. Bien, entonces estaba leyendo, hermanos, y cuando aparece este término grande, era que era un prototipo del antimesías, porque este término grande solamente se le aplicaba al Mesías. Samaria, donde también habían judíos, mire que estaban judíos, estamos hablando de judíos en Samaria, y también en la diáspora el judaísmo ya estaba mezclado con paganismo más de lo que nosotros creemos y que nos han dicho. Ellos tenían bastante experiencia en cuestiones de gnosticismo y paganismo, idolatría con los astros. Y entonces, también cuando habla de esta parte, vamos a ver, era un falso Mesías. Dinamis, potencia de Dios, poder de Dios. Se presentaba haciendo magia. Y la palabra es clara, dice engañando. Este Simón fue el que le dijo a Felipe, o lo busca Rachel, cuando dice que si pueden venderle el poder que ellos tenían del Espíritu, se lo podían vender con plata. De ahí viene la palabra simonía. Checho, ¿no está acá? ¿Qué? Me dice, yo lo vi ahorita. Dice, este es a quien llamaba el gran poder de Elohim. ¿Lo dice el grande? No, señor. Ah, bueno. ¿Qué dice entonces la que tú tienes ahí, la Jerusalén? A ver, perdón un momentico, vamos a confirmar un versículo. Dice, y decía, esta es la potencia de Elohim llamada la grande. Ah, sí ven, la Jerusalén sí está. En la Jerusalén sí está esta parte. ¿Sí? Siendo llamado el grande. Y ahora vamos a terminar y con esto cierro la enseñanza, hermanos. Miren lo que está escrito en 1 Corintios 1, 22, 24. ¿Quién es el verdadero dinamis? ¿Quién es el verdadero grande? A ver, Sergio, por favor, ¿lo puede leer? Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Mashiach crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así, judíos como griegos, pero más para los llamados, así judíos como griegos, Mashiach, poder de Elohim y sabiduría de Elohim. Gracias. Entonces termina, mira lo que la Escritura nos dice. Pueden haber personas que pretendan ser portadores del poder de Dios. Pueden hacer prodigios mentirosos. Pueden hablar cosas y sandeces. Pueden engañar desde el más pequeño hasta el más grande, pero si tú tienes la Escritura, si nosotros tenemos las Escrituras y vamos más allá de lo que piden los judíos que piden señales, y vamos más allá de la sabiduría griega, que es la que buscan los griegos, y predicamos simplemente a Yeshua Mashiach crucificado.
Si predicamos eso a Mashiach crucificado y resucitado, no importa que para los judíos sea tropezadero y locura para los no judíos, para los llamados judíos como griegos, Mashiach, poder, dinamis de Dios, y Yeshua Mashiach, sabiduría de Dios. Y cierra en la enseñanza esta tarde con esas palabras, hermanos. Él es la cabeza. Mashiach es la cabeza, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Algo que esta mañana nos decía la palabra. Si tú tienes la Torá, tienes sabiduría. Si tú tienes la Torá, tienes la palabra de Dios, tienes ciencia. Si tú tienes la palabra de Dios, tienes conocimiento. Raquel, ¿en qué contexto está lo de Felipe y lo de Simón? Ay, en el 8, en el 8:18. ¿Qué dice? Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Ruach HaKodesh, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Ruach HaKodesh. Entonces Kefa le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Elohim se obtiene con dinero. Gracias. Entonces aquí veamos una cosa. Cuando él se presentaba como el gran dinamis, el poder de Dios, ¿qué estaría haciendo? ¿Qué artilugios estaría haciendo para poder engañar a las personas, hermanos? No está hablando de resurrección de muertos, no está hablando del Mesías. Estaban con prodigios mentirosos y por eso, ¿a quién engañaba? A las personas que a su vez no tienen palabra. Porque de esta ciudad, Samaria, históricamente hay 3 grandes magos, 3 grandes personajes históricos que estaban entregados a estas artes ocultistas, entregados a la idolatría, al gnosticismo, sobre todo a la idolatría de los astros. Y la palabra nos dice sencilla y llanamente: hermanos, prediquen del Mesías resucitado, muerto y resucitado. Prediquemos de la crucifixión del Señor. No le va a gustar al judío, le va a parecer locura a la gente. Pero esa es la única manera para reconocer que el único que es poder de Dios y sabiduría de Dios es el Mesías. Y aquí en este versículo estamos todos integrados. Los judíos y no judíos y los creyentes. Judíos y no judíos, creyentes en Mashiach. Reconocemos que el poder, la cabeza, Rosh, es Yeshua HaMashiach. Y lo cierra aquí diciendo poder y sabiduría del Eterno. Hermanos, esa era la enseñanza de esta tarde. Entonces entramos a la parte de las explicaciones o de los conceptos que hemos adquirido hoy.